Buenas tardes. Hoy día les vengo a presentar la investigación que estoy llevando a cabo con el profesor Marco Aurelio Díaz sobre modelos supersimétricos, en específico el modelo MSSEM con rompimiento de paridad R en un contexto para poder explicar física más allá del modelo estándar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la motivación del por qué estudiar modelos supersimétricos. Luego vamos a ver el modelo como tal, que es el modelo MSSEM con rompimiento de paridad R. Después las aplicaciones más allá del modelo estándar que están contenidas en el modelo. Y luego veremos el trabajo futuro. Entonces, como objetivo de la investigación, tenemos que, bajo un contexto de supersimetría en física de partículas, vamos a tratar de explicar fenómenos más allá del modelo estándar. En específico, vamos a trabajar con el Minimal Supersymmetric Standard Model con rompimiento de paridad R, para poder explicar fenómenos como lo son masa de neutrinos, momento magnético anómalo del muón, universalidad leptónica y materia oscura. Entonces, ¿por qué estudiar modelos supersimétricos? O sea, si bien en física de partículas se conocen muchos tipos de modelos y supersimetría no es algo tan llamativo al día de hoy, sí hay una motivación del por qué se estudian este tipo de fenómenos. Entonces, al principio lo que nos gusta siempre poner, como el típico dibujo en donde salen las partículas asociadas al modelo estándar. Acá en morado tenemos las partículas asociadas a los quarks, abajo tenemos los leptones y todos estos de la izquierda conforman los fermiones del modelo estándar. Y acá a la derecha, en rojo, tenemos los bosones de Gauge asociados a las fuerzas fundamentales y además tenemos el bosón de Higgs. Entonces, al lado derecho, bosones, al lado izquierdo, fermiones, eso es importante. Entonces, en un principio, el modelo estándar se supone que es una teoría cuántica de campos renormalizable que trabaja en ciertas escalas de energía. Tenemos que trabaja desde 1 electronvolt hasta 100 gigaelectronvolt. Dentro del modelo estándar tenemos simetrías accidentales, que vendrían a ser simetrías que ocurren cuando truncamos el lagrangiano a términos cuárticos. Salen estas simetrías accidentales y una de ellas es la conservación de número leptónico bariónico. Los bariones vendrían a ser fermiones que están compuestos por 3 quarks y los leptones están puestos anteriormente en el dibujo, en la tabla típica del zoológico de partículas. ¿Ya? Entonces, estas simetrías accidentales en general ocurren para las escalas de energía en las que trabaja el modelo estándar, pero eventualmente no tendrían por qué ocurrir para escalas de energías un poco más grandes, del orden de teraelectronvolt. ¿Ya? Entonces, si queremos analizar niveles de energía de teraelectronvolt y ver qué pasa con las simetrías accidentales ahí, puede ocurrir nueva física. Y uno de los problemas que tiene en consideración los niveles de energía del modelo estándar tienen que ver con las divergencias cuadráticas. Entonces vamos a analizar un poco qué vendría a ser este problema del modelo estándar. Entonces uno cuando hace cálculos de las masas físicas de las partículas, uno hace los cálculos en un principio a nivel árbol, a tree level, y los cálculos además con este delta M que está asociado a las correcciones radiativas o correcciones cuánticas de las masas. Y para ello se define un regularizador lambda para poder definir un nivel máximo de energía, ya que vendría a ser el nivel de energía en el que trabaja el modelo estándar. En primer lugar, en el contexto de electrodinámica cuántica vamos a tener que los fermiones sin masa no tienen correcciones, entonces este valor de delta M es 0, debido a que están protegidos por la simetría quiral, y además los fotones, que en este caso vendría a ser el bosón de Gauge asociado a QED, está protegido por la invariancia de Gauge, debido a que este regulador que está acá tiene que ser invariante de Gauge para poder mantener toda la teoría en orden. Pero esto cambia cuando nosotros vemos las correcciones radiativas en un ejemplo como lo es el bosón escalar, que en este caso aquí tenemos loops asociados a los cálculos de masas para el bosón de Higgs. Entonces, si uno hace la típica teoría de perturbaciones para hacer este cálculo de delta M, se va a encontrar con este término de acá abajo. Y aquí el término que nos interesa es este término de lambda cuadrado que nos dice que hay una divergencia cuadrática. ¿Ya? En general, este cutoff lo que hace es poder separar las partes divergentes y las partes finitas. ¿Ya? Entonces aquí estamos encontrándonos con una divergencia. Esto también ocurre para fermiones con masa y para los bosones de Gauge. Entonces, eventualmente eso es un problema, pero si hacemos los cálculos tanto para bosones como fermiones dentro del modelo estándar, nos encontramos que la dependencia que tienen este delta M, esta corrección de las masas a un loop, o a varios loops en general,
dependen del mismo coeficiente lambda cuadrado, pero para los bosones da un signo positivo y para los fermiones da un signo negativo. Entonces, en teoría, podrían anularse. Pero no hay una razón aparente para poder pensar que esto va a ocurrir en órdenes de energía mayor como lo son los órdenes de tera-electron-volt. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace ahí es poder tratar de relacionar de alguna forma los couplings que hay entre los fermiones y los bosones a esos niveles de energía, y aquí es donde entra la supersimetría. Entonces, de manera muy básica, la supersimetría lo que hace es que asigna para cada bosón y fermión un supercompañero fermiónico y bosónico. Entonces, está para el zoológico de partículas que vimos anteriormente, cada uno tiene un supercompañero bosónico o fermiónico. Esto, supersimetría y el modelo que vamos a ver a continuación, tratan de explicar fenómenos más allá del modelo estándar, como dije anteriormente, como lo son masas de neutrinos, G-2 del muón, que es el momento magnético anómalo, materia oscura y no universalidad leptónica. Entonces vamos a ver el modelo como tal, que es el modelo Minimal Supersymmetric Standard Model y rompimiento de paridad R, que en conjunto generan todo el contexto global de lo que estamos estudiando. Entonces, de nuevo, porque nos encanta de verdad poner estos dibujos, aunque sean así como muy repetidos, igual son súper ilustrativos. Tenemos al lado izquierdo las partículas del modelo estándar, que ya les dije anteriormente que están conformadas por fermiones y bosones, y al lado derecho tenemos las supercompañeras. Entonces aquí en amarillo más claro vendrían a ser los squarks, acá abajo vendrían a ser los leptones, que vendrían a ser toda esta de la parte de la izquierda, en este caso bosones, ya que al lado izquierdo son fermiones. Y acá tenemos los supercompañeros asociados a los bosones de Gauge, que vendrían a ser fermiones, y además el supercompañero del Higgs, que es el Higgsino. Entonces, acá lo que podemos ver es un poco más ordenado lo que está anteriormente escrito en esta tabla, pero en primer lugar vamos a tener en consideración de que el modelo supersimétrico del MSSM trabaja en el mismo grupo de Gauge que el modelo estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando en SU2 LEF, cruz 1 hipercarga, cruz SU3 color. ¿Ya? Entonces, las modificaciones que se hacen no son a el grupo de Gauge, sino que son modificaciones escalares que se hacen en el lagrangiano. Entonces, acá en la izquierda, lo que tenemos en primer lugar, acá, vendría a ser lo que se conocen como los supercampos. Dentro de estos supercampos, que están con una anotación como un gorrito arriba, contienen dentro de ellos tanto las partículas como su supercompañero. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos va a tener en este caso el supercampo W, va a tener asociado el bosón W normal del modelo estándar y su supercompañero. Lo mismo para las otras partículas y cada uno tiene asociados sus números cuánticos. Tenemos el número cuántico de hipercarga y aquí tenemos el número cuántico del grupo SU2 que nos dice cómo transforman. Por ejemplo, en este caso, este transforma como triplete, este transforma como singlete y este transforma como doblete bajo SU2 LED. Aquí el objeto, de los objetos más importantes dentro de supersimetría en el modelo que estamos trabajando es lo que se conoce como superpotencial, en donde están contenidas las interacciones quirales que hay en nuestro modelo. Entonces acá definimos lo que es el superpotencial del MSSM, en donde en primer lugar tenemos un término de masa asociado a los Higgs y los demás vendrían a ser términos de interacciones entre estos supercampos quirales. Esta constante es H sub I, que están contenidas en estos tres últimos términos, vendrían a ser couplings del tipo Yukawa, para poder ver las interacciones que hay entre estos supercampos. Y el término de acá afuera, que es este epsilon AB, vendría a ser el tensor de Leibniz en 2 dimensiones, que hace que todos estos términos de acá sean invariantes de Gauge y bajo transformaciones de SU2. Entonces, desde este superpotencial nosotros lo que podemos hacer es calcular varios objetos físicos que van a ser de interés para nosotros, como lo son el potencial escalar, las matrices de masa, partes de las matrices de masa se pueden calcular acá, que están en función de los términos de Yukawa H sub I J, y además las ecuaciones de Taylor. Entonces, en supersimetría, anteriormente nosotros vimos que los supercampos, en los supercampos están contenidos tanto en la partícula del modelo estándar como la partícula SUSY. Eso nos quiere decir que dentro de este supercampo eventualmente va a haber a priori va a haber una degenerancia en las masas. ¿Ya? Entonces, la masa, por ejemplo, del electrón, en teoría debería ser igual a la masa del selectrón.
Pero eso no ocurre debido a que en el LHC ya hemos visto que solamente hay picos en la masa invariante de electrones y no se han encontrado los electrones en ese mismo pico invariante. Entonces, con ello, podemos decir que SUSY es una simetría rota. ¿Ya? Y eso lo que nos permite es que esta degenerancia en las masas dentro de los supercampos no exista. ¿Y cómo nosotros podemos introducir eso? Con nuevos términos, y lo siento porque sé que es un lagrangiano gigante, pero esto es muy útil porque contiene muchos de los parámetros libres de nuestro modelo. No van a ver esto tanto de nuevo, así como una cuestión tan gigante. No quería poner cosas, pero bueno. Acá vemos los términos que vendrían a ser los términos que rompen supersimetría de manera suave, y esto es debido a que este rompimiento suave es debido a que los términos asociados no incluyen divergencias cuadráticas, que era el problema que habíamos visto que anteriormente en el modelo estándar, y además tienen en dimensión de masa menor a 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos términos de masas asociados al vino, guino y gluino, tenemos los términos de masa asociados a los hixinos. Acá abajo tenemos los términos de masa que, si fijas, son matrices de masa asociados a los supercampos quirales, y acá abajo tenemos términos de interacción. Entonces, todos los parámetros que están como acompañando a los campos y los supercampos vienen a ser parámetros libres en nuestro modelo, que más adelante voy a detallar más. Entonces, es distinto que SUSY sea una simetría rota a que tenga rompimiento espontáneo de simetría. A través del mecanismo de Higgs, lo que uno hace es darle masas a las partículas del modelo estándar, y en este caso también a las partículas SUSY, a través de asignar un valor de expectación en el vacío a las componentes neutrales de tanto el Higgs down y el Higgs up. Entonces, en este caso estamos trabajando con dos campos de Higgsinos distintos. ¿Ya? Entonces, para hacer un breve recordatorio de lo que vendría a ser como rompimiento espontáneo de simetría en el modelo estándar, que es muy análogo a lo que es en SUSY, es que nosotros definimos acá, tenemos el típico sombrero mexicano, que en el eje Z lo que está definido es el potencial, un potencial de juguete que tiene una dependencia cuadrática y cuártica de los campos escalares complejos, y en el eje X e Y tenemos las componentes imaginarias y reales de este campos escalares complejos. Entonces, si la partícula, por ejemplo, está en este equilibrio inestable y baja, en teoría no debería por qué tener una elección como primaria para poder bajar al mínimo, que venía a estar definido con el círculo que está abajo del sombrero mexicano. Pero lo que uno ve es que las partículas llegan a un mínimo y escogen un valor para el ángulo dentro de este círculo. Entonces, la simetría que da, que en teoría debería haber más de un mínimo, se rompe espontáneamente debido a que la partícula sí cae a un mínimo definido de energía. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser como la idea del rompimiento espontáneo de simetría, que es básicamente lo mismo para SUSY. Y eso lo que hace, como dije anteriormente, es darle masa a nuestras partículas. Entonces, otro componente primordial de nuestro modelo vendría a ser la paridad R, y como vamos a ver después, la vamos a romper. Y esta paridad R nace debido a que, si recuerdan esto de las simetrías accidentales que tienen que ver con el número bariónico leptónico, están presentes para fermiones en el modelo estándar. Pero estos números cuánticos accidentales también van a estar presentes ahora para los bosones SUSY. ¿Ya? Entonces, como ahora van a estar presentes para el modelo SUSY, es un problema debido a que en el modelo estándar los bosones están mediados por partículas de spin 1. ¿Ya? Entonces, las interacciones o las fuerzas fundamentales están mediadas bajo estos bosones. En cambio, los bosones asociados a supersimetría tienen spin 0. Y eso hace que no haya una posible interacción entre las partículas SUSY y las partículas del modelo estándar. Y esto se define en función de esta paridad discreta, que está definida acá, donde R sub P vendría a ser menos 1 a la 2S por menos 1 a la 3P más L, donde S es el spin de la partícula, B es el número bariónico y L es el número leptónico. Entonces, para partículas del modelo estándar, esta paridad R tiene un valor de más 1, y para las partículas de SUSY tienen un valor de menos 1. Pero en teoría lo que uno quiere es ver qué pasa con distintas interacciones a niveles de energías que no se han estudiado aún, que en teoría ahora ya se han estudiado, pero no quiere ver siempre como acercarse a mayores niveles de energía de teraelectronvolt. Entonces uno quiere ver qué pasa si eventualmente esta paridad R se rompe, y por lo tanto hay interacciones entre partículas del modelo estándar con partículas de supersimetría. Entonces,
este rompimiento de la paridad R hace una modificación en el superpotencial. Entonces, en el superpotencial del MSSM lo que tenemos son términos invariantes de gauge y además términos que preservan número leptónico bariónico. Entonces, ahora como estamos rompiendo esta paridad R, en teoría no se debería preservar el número bariónico leptónico, agregando estos 4 términos que sí son invariantes de gauge, pero que no respetan esta simetría discreta. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos estas interacciones bilineales y las interacciones trilineales, que son importantes, debido a que en general se estudian por separado, pero ahora lo vamos a incluir todos juntos. Los primeros 3 términos que están en el paréntesis son los términos que rompen número bariónico. En general, en el lagrangiano del modelo estándar, el número bariónico y leptónico tiene que ser 0, pero aquí se fijan, por ejemplo, en el primer término tenemos un leptón, supercampo leptónico, entonces ya el número leptónico va a ser distinto de 0 en el lagrangiano. Entonces estos 3 términos conservan número, rompen número leptónico y este último término rompe número bariónico. Además de ello, cuando nosotros hacemos rompimiento de paridad R, lo que queremos es preservar el mismo mínimo que estábamos estudiando anteriormente con rompimiento espontáneo de simetría. Entonces, para ello, se debe adquirir otro campo neutral, un valor de expectación. Y el campo neutral que adquiere este valor de expectación en el vacío vendría a ser los S-neutrinos que están contenidos en este doblete asociado a los S-leptones. Entonces vamos a tener 3 valores de expectación en el vacío, ya que corre de 1 hasta 3 por las familias de los neutrinos, al igual que los neutrinos del modelo estándar. Y estos vendrían a ser parámetros libres de nuestro modelo que se agregan. Entonces, con esta paridad R dentro del modelo MSSM, lo que queremos hacer es explicar 4 fenómenos físicos distintos. Voy a poner énfasis ahora a explicar el primero y el tercero, porque el segundo y el cuarto los voy a explicar en más detalle más adelante, pero el primero y el tercero los va a explicar Alexis en la siguiente semana, para que vengan también a otra charla de supersimetría. ¿Ya? Entonces, masas de neutrinos, y las masas de neutrinos se generan a través de la matriz de masa neutralino-neutrino. ¿Qué es un neutralino? Un neutralino vendría a ser una mezcla entre distintas partículas supersimétricas, como lo son el higgsino neutral y además el wino y el vino. Entonces, este neutralino se puede mezclar con términos del superpotencial con rompimiento de paridad R con los neutrinos, entonces generando así una matriz de 7×7. Si uno diagonaliza esa matriz, tanto a tri-level como a un loop, lo que encuentra es que los neutrinos, dos de los 3 neutrinos adquieren masa, y eso puede explicar lo que vendría a ser el fenómeno de oscilación de neutrinos. Siempre es necesario tener mínimo 2 de los estados de neutrinos para poder explicar estas oscilaciones. Está también la no universalidad leptónica, que en base a los resultados del LHCb, en donde uno ve decaimientos de quarks beauty, uno ve los breaching ratio de los decaimientos de quarks beauty a electrón-positrón y a muón-antimuón. En teoría, en el modelo estándar, esa diferencia o esa proporción entre esos breaching ratio debería ser 1, pero lo que mide el experimento del LHCb es que da algo del orden de 0.7. Entonces, es bastante la diferencia. Entonces, con interacciones que están presentes dentro del superpotencial con rompimiento de paridad R, podemos explicar a través de distintos loops estas diferencias porcentuales que hay entre los breaching ratio. Y lo que voy a explicar más adelante en más detalle, que es el momento magnético anómalo del muón en función de uno de los términos trilineales del superpotencial, y a través también la materia oscura, que tenemos un candidato que vendría a ser el gravitino, que es el supercompañero del gravitón. Entonces acá es donde uno como que ya se deja a un lado la teoría, y lo que hace es básicamente, bueno, uno lo que hace la teoría es estudiarla y además identificar los parámetros libres de nuestro modelo para que después eventualmente lo podamos llevar a lo que se conoce como un scan. En este scan lo que uno hace es tener estos parámetros libres, definir rangos, y de esa forma poder calcular los distintos fenómenos físicos y encontrar lo que se llama un benchmark, que vendría a ser como el set de parámetros libres como ideales que me contienen toda la información de la nueva física que quiero explicar, en función de constraints tanto teóricos como experimentales. Entonces, en el MSSM, por eso anteriormente les puse ese lagrangiano de 4 líneas, porque en verdad en ese lagrangiano aparecen muchos de los parámetros libres del MSSM puro. Entonces, en primer lugar tenemos el tangente de beta, que vendría a ser la fracción entre el BEP
el BEP del Higgsino up y del Higgsino down. Tenemos las masas del vino, wino, gluino, términos que aparecen en el superpotencial y en el lagrangiano soft. Estos de acá vendrían a ser las interacciones de Yukawa. Estas vendrían a ser las matrices de masa de los supercampos quirales. Y acá vendrían a ser otros términos que están presentes en el lagrangiano soft. Y además, la masa del gravitino también es un parámetro libre, ya que no estamos en un contexto de GUT o de unificación. Entonces, este vendría a ser un parámetro libre de nuestro modelo. Ya en contextos así se llega a una restricción asociada a la masa del gravitino. Y además tenemos los parámetros asociados a rompimiento de paridad R, que vendrían a ser los couplings asociados del superpotencial, y además los valores de expectación de los S-neutrinos. Entonces nosotros tenemos que generar un código que randomice todos estos parámetros. Si se fijan aquí tenemos matrices de masa que son de 3×3, entonces entenderán que son muchos los parámetros libres de nuestro modelo. Ya, entonces, dos fenómenos de los que me voy a detallar ahora para poder explicar fenómenos más allá del modelo estándar vendrían a ser el G-2 del muón o el momento magnético anómalo del muón y la materia oscura. Entonces, como para poder contextualizar un poco sobre el momento magnético anómalo, uno cuando resuelve la ecuación de Dirac puede encontrar que el momento magnético, bueno, resuelve la ecuación de Dirac a tri-level y uno puede encontrar que el momento magnético del muón es esta ecuación de acá que está en función del momento angular de spin y además de este factor G, que para tri-level es igual a 2. Pero si uno ya se mete a ver las correcciones cuánticas asociadas, uno encuentra que ese valor va a diferir, definiendo así el momento magnético anómalo del muón, que vendría a ser este A sub mu. Entonces, tanto para el modelo estándar como de forma experimental, bueno, en el modelo estándar se ven las contribuciones de las tres fuerzas y están muy, muy bien calculados teóricamente. Un valor así dado para el momento magnético anómalo del muón. Y los experimentos de Fermilab también están ya mega estudiados y mega hechos en donde están dando valores muy, muy precisos. De hecho, el momento magnético anómalo del muón es de los resultados más precisos de la física, ¿ya? Y se encuentra que hay una diferencia entre el valor experimental y el valor del modelo estándar que está dado por este número de acá, que está por un factor de 10 elevado a la menos 11. Y ustedes dirán, ya, 10 elevado a la menos 11. Pero son tan precisos los resultados que esa diferencia ya es una clara, es un claro indicio de que hay física más allá del modelo estándar. Entonces, dentro del modelo, lo que se ve es que dentro de una de las interacciones del superpotencial con rompimiento de paridad R están contenidos los loops en los que podría estar la contribución del G-2, ¿ya? Entonces, en específico, vendría a ser uno de los componentes trilineales del superpotencial con esta constante lambda IJK. Y los loops asociados a estos términos trilineales están acá, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, tenemos un muon left, aquí tenemos un electron right y aquí tenemos un S-neutrino left. Entonces coincide con los términos aquí en el superpotencial trilineal, ya que tenemos supercampo L, otro supercampo L y tenemos el supercampo R que vendrían a ser los leptones right. Entonces estos cuatro diagramas de Feynman contribuyen a al cálculo del G-2 del muón y si uno los resuelve encuentra que el valor está dado por esta contribución de acá. Ya esto, eso sí, es con aproximaciones de las funciones de Gell-Mann, no es un cálculo numérico de las funciones de Gell-Mann que se podría llegar a hacer, pero es netamente como para tener un indicio de bajo qué parámetros tiene dependencia mi momento magnético anómalo del muón. Y vemos que depende claramente del coupling asociado a la interacción trilineal y de las masas del neutrino tauónico y del tau left. Y esto es debido a que en general el tau está definido como la partícula fermiónica o leptónica que tiene más masa. Y ahora para la materia oscura, nosotros tenemos un candidato para MSC con rompimiento de paridad R que vendría a ser el gravitino. Cumple con todas las nociones de lo que vendría a ser una partícula de materia oscura. Eso quiere decir que tiene una vida media muy grande. De hecho, la vida media del gravitino es más grande, en teoría, que la edad del universo. Es eléctricamente neutra, no tiene carga de color, entonces es un buen candidato.
¿Ya? Entonces, esta partícula de gravitino la vamos a definir como una partícula de dark matter termal. Eso quiere decir que esta partícula está en equilibrio térmico con el baño primordial del universo. ¿Ya? Entonces vamos a ver las contribuciones de la manera de esta partícula termal. Entonces, la densidad de gravitinos está dada por la ecuación de Boltzmann, que sale acá, donde este N sub G vendría a ser el número de gravitinos, la densidad de números de gravitinos. Este H vendría a ser el parámetro de Hubble, y lo que está acá a la derecha vendría a ser la tasa de generación de gravitinos en el universo temprano. Entonces, lo que uno tiene acá, como está en función del tiempo, es una evolución temporal de esta densidad de gravitinos. Entonces, si uno la resuelve, encuentra, bueno, y si uno la resuelve en función de los parámetros del Standard Model, lo que uno encuentra es un observable. No siempre, si bien está trabajando de forma teórica, uno no tiene nunca que escaparse de los observables, ¿ya? Y uno de ellos vendría a ser la relic density, que esto está muy bien calculado por las colaboraciones de Planck, ¿ya? Entonces, uno puede llegar a lo que es la relic density, que vendría a ser la densidad de materia oscura que hay en comparación a la densidad del universo. Y esta, bueno, al resolver las ecuaciones de acá, se llega a esta expresión de acá abajo. Entonces vemos una dependencia de nuevo de los parámetros que salían en el Lagrangiano soft. Y tenemos una sumatoria que corre de 1 a 3. Entonces aquí tenemos la masa del vino, del guino y del gluino. Y tenemos la dependencia de la masa del gravitino. Las demás son constantes, y este T sub R vendría a ser la temperatura de rejecting, que vendría a ser la temperatura a la cual el universo dejó de estar en equilibrio y hubo un desacople de todas las fuerzas. Entonces, como dije anteriormente, este observable está muy bien medido por la colaboración de Planck y tiene el siguiente valor. Ahora, ¿por qué no consideramos las contribuciones no termales? Ya, eso es porque, para retroceder un poco, antes del rompimiento de paridad R, el candidato natural del MSSEM para materia oscura, para una partícula de materia oscura, era el neutralino, esta misma partícula que les nombré anteriormente. Y este neutralino, sin rompimiento de paridad R, tenía uno de los principales canales de decaimiento al gravitino. Ya, entonces, en teoría, sin rompimiento de paridad R, podría llegar a contribuir a la relic density del gravitino, que es el observable que nosotros queremos ver. Pero con los términos trilineales y bilineales de rompimiento de paridad R, lo que pasa es que los canales principales de decaimiento ahora del neutralino vendrían a ser partículas del modelo estándar. Ya, entonces, eventualmente, ahora como estamos trabajando en este contexto de RPV, el decaimiento de neutralinos no aporta a lo que vendría a ser la relic density de materia oscura, por lo que solamente vamos a considerar, como dije anteriormente, las contribuciones termales. Entonces, trabajo futuro es básicamente ponerles un gráfico acá. Yo sé que eso igual ayuda mucho a poder entender las cosas, pero justamente ahora estoy trabajando en el scan del código, con el scanning, que es básicamente el código, y ahí uno lo que tiene que hacer en un principio es poder comprobar con espectros de masas que ya han sido calculados de distintas formas, si los parámetros que estamos definiendo son correctos o no. Eso quiere decir que uno tiene que analizar las matrices de masa de tal forma de que estén dentro de los rangos esperados. Además, tenemos que identificar e incluir restricciones experimentales del modelo. Tenemos que incluir las experimentales y las teóricas, pero es mucho más difícil siempre incluir las restricciones experimentales, ¿ya? Entonces, con ello, lo que vamos a hacer va a ser encontrar este benchmark o este set de parámetros o puntos que mejor se ajusten a los 4 fenómenos físicos que queremos investigar, ¿ya? Y ya para más adelante, eventualmente, si quiero seguir con supersimetría, porque uno en verdad uno es libre en verdad como en la investigación de poder hacer una cosa y después seguir con otras, como para que sepan también, y bueno, yo creo que ya lo saben. Sería priorizar en más detalle el estudio de algunos de estos fenómenos. Por ejemplo, si yo me quiero especializar más en G-2 del muón, ver más loops que puedan aportar a este cálculo. No sé, algún trabajo doctoral, y así poder tener un constraint más definido para mis parámetros para poder llegar a los resultados que quiero, y eso. Entonces, esas son mis referencias y muchas gracias por venir. Sí, yo tengo que repetirla. Bueno, gracias. Tengo hartas preguntas. La primera es
Calmado. Cuando uno introduce, en definitiva, cuando uno dobla, por decirlo así, el espacio de partículas para hacer sushi, ¿no es cierto? Los campos que tú introduces, los burritos, Sí. ¿se espera que sean campos reales, campos medibles, o espera que sean fantasmas tipo para 10 pocos? Lo que se espera es básicamente una construcción matemática, o sea, estos supercampos lo que hacen es que se mantienen invariantes, hacen transformaciones, etcétera, pero son representaciones, que eso lo va a ver más Alexis, que son representaciones matemáticas que dentro de ellas uno puede definir lo que vendrían a ser estos campos medibles o campos observables, como lo pueden ser los eventualmente los que ya se han visto del modelo estándar y los que eventualmente se podrían llegar a ver de supersimetría. Pero como tal, no es como, ya, yo detecto un supercampo gorrito en mi detector, por ejemplo. En principio, no es el micrófono clic. Lo siento, la pregunta tenía que ver con que si era, por así decirlo, un observable, los supercampos definidos con gorritos, si nosotros podíamos verlo como directamente. Entonces, en principio, los proyectos son un poco waiting hands, ¿no es cierto? Correcciones que uno agrega para que los diagramas vayan al resultado que uno espera del experimento, como por ejemplo en los 4 casos que tú viste. Exactamente, es que básicamente estos campos con gorrito vendrían a ser construcciones matemáticas definidas en función de un nuevo espacio, porque uno define un nuevo espacio en supersimetría para poder definir los campos que tienen incluidas las variables de Grassmann, tienen incluidas el espacio como tal, tridimensional, y la construcción matemática de tal forma de generar lagrangianos que sean invariantes se hace en función de estos supercampos. Ahora, un momentito de esto mismo, quisiera preguntar por qué los supercampos asociados a fermiones tienen que ser bosones y viceversa. ¿Cuál es? El motivo aparente es que pase lo mismo que dije anteriormente. Hay que leer la pregunta. Verdad. Repíteme la pregunta para poder decirlo al tiro. ¿Por qué los campos fermiónicos tienen supercampos bosónicos y viceversa? ¿Por qué básicamente la pregunta que me está haciendo el JK es por qué los supercampos bosónicos tienen campos fermiónicos y al revés? Entonces, en teoría, uno lo que ve en el modelo estándar es que las divergencias cuadráticas, tanto para bosones y fermiones, se anulan debido a esta diferencia en el de signo, ¿ya? Pero esto eventualmente no debería por qué ocurrir para niveles de energía más altos. O sea, uno tiene siempre definido los niveles de energías bien estables en función del cutoff que uno define acá anteriormente. Este cutoff que regulariza lo que hace es básicamente agregar una cota superior a tu integral de la energía, ¿ya? Entonces, uno si quiere estudiar rangos de energía mayor, lo que hace es básicamente suponer que eventualmente en este rango de energía mayor también va a haber una anulación de estas divergencias cuadráticas, y eso es a través de poner la misma cantidad de fermiones y de bosones para que este lambda cuadrado se anule. Bueno, aparte tiene la construcción matemática que tiene un operador que transforma de bosones a fermiones, pero insisto, solo va a haber un poco más de detalle, Alexis. Y en esa consideración, porque por ejemplo el modelo estándar actual, ¿no es cierto?, dice que los bosones son los mediadores de las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, en este caso, superfluida, dado que tenéis tantos bosones, ¿eso no te mete como muchas interacciones o simplemente no median interacciones como lo hacen en el modelo estándar? No, estas partículas de acá no median interacciones. De hecho, las que median interacciones son los nuevos fermiones. Entonces, como básicamente tenemos como todo al revés, por así decirlo, lo que hacen es que los fermiones son las que median las interacciones entre los bosones, que en este caso vendrían a ser los quarks y los leptones. Y la última pregunta, y aquí ya te dejo comentar, es que entonces el gravitino, por ejemplo, en este caso es la superpartícula asociada al gravitón, ¿no es cierto? Sí. Pero según, y esto ya es de pura ignorancia, no es para que te nada, pero según yo como que yo siempre leo que el gravitón no funca, ¿no? Sí, o sea, pues, uno ha leído de que la supersimetría no funca como tal, pues. Pero eventualmente uno lo que quiere hacer acá es definir, o sea, en sí lo que te definen las partículas de dark matter no son como que, ya, me parece que esta partícula es más bonita, entonces por eso la dejo como dark matter, sino que uno hace los cálculos teóricos de eventualmente lo que vendría a ser el tiempo de vida media, por ejemplo, se ve si es que tiene carga eléctrica, se ve si tiene carga de color. Entonces en este caso los cálculos teóricos te dicen que la vida media del gravitino es mucho más grande que la del universo, con rompimiento de paridad Terra. Entonces tú dices, ya, esa vendría a ser mi partícula teórica, que vendría a ser materia oscura. Pero como tal, el gravitino sale debido a las representaciones irreducibles en supersimetría. O sea, uno tiene representaciones quirales, tiene representaciones escalares y después tiene representaciones que vendría a ser solamente una partícula, que es el gravitino, que tiene spin 2.
¿Ya? Entonces, uno ve la diferencia entre partículas de spin 0, partículas de spin 1 medio y partículas de spin 2, entonces por construcción matemática te sale ese gravitino. ¿Tener gravitinos no podría de repente ayudar un poco el gravitón a que tire los resultados correctos? Eventualmente sí, porque el estudio del gravitón, según yo, tiene que ver un poco más con energía oscura, por ejemplo. Pero en este caso nosotros estamos asignando a un observable que vendría a ser la relic density de este gravitino. Entonces, en teoría, eventualmente igual podría ser un poco más fácil, así como todo, así como si fuese mucho más bonito de lo que es, describir el gravitino que el gravitón primero. Vale. Vi otra consulta de a medida que los experimentos de acciones de partículas vayamos aumentando la energía y no se vaya encontrando una partícula, no es una restricción entonces La única restricción es a través de la masa de Planck, y la masa de Planck lo que te dice es que uno puede trabajar hasta niveles de energía de 10 a la 15 de teraelectronvolt. O sea, en teoría, si nosotros nos ponemos a hacer un colisionador del porte de la galaxia y vemos así colisiones de muchas energías, no tiene por qué ser como un constraint, por así decirlo. Pero eso te dice también de que eventualmente podría ser... Ah, perdón, las preguntas. Gracias, Leo. Yo pensé que iba a estar acá. Ya, la pregunta era, sobre si básicamente hay una cota superior en cuanto a los niveles de energía en los que uno puede detectar básicamente supersimetría. Y esa está de nuevo como por... Sí. No, la única restricción está dada por la masa de Planck, que te dice que esta teoría eventualmente funciona para desde niveles de teraelectronvolt hasta niveles de 10 a la 15 teraelectronvolt, pero eso obviamente físicamente o experimentalmente no es muy alentador. Uno siempre busca los niveles más bajos de energía de teraelectronvolt para ver si esta teoría es correcta o no. Sí, sí, variable random al principio de estos parámetros en ciertos rangos que uno define en función como del fenómeno físico que quiere explicar para poder eventualmente calcular estos parámetros, o sea, calcular, no sé, por ejemplo, G-2 en función de estos parámetros. Eso, por eso decía que los benchmarks, no sé si lo dije o lo practiqué antes, que los benchmarks en general pueden no ser necesariamente uno, pueden ser varios. El tema es que como lo que quiero hacer en general es explicar estos 4 fenómenos físicos juntos, y lo que se hace en general es explicarlos por separados o explicar, no sé, masa de neutrino y G-2, o rompimiento de número leptónico y, no sé, materia oscura y G-2, por ejemplo. Pero unir los 4 fenómenos te deja muchas restricciones, tanto teóricas como físicas. Entonces, si bien son mucho el espacio de parámetros, eventualmente no va a ser tan sencillo encontrar varios benchmarks. Pero si encuentras, puedes analizarlos por separados y ver cuál es la implicancia de que, por ejemplo, el parámetro tanto te dé más que el otro, etc. Es que eventualmente quiero incluir las 4 cosas. Que si... Leo. Repíteme la pregunta, que siempre se me van las preguntas y las respondo. Ya, la pregunta que me dicen es si los benchmarks pueden explicar un fenómeno, pero no explican el otro, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que un solo benchmark me explique los 4 fenómenos al mismo tiempo. Ese es el problema de que eventualmente podamos encontrar más de uno, por ejemplo, porque aunque tengamos un set de parámetros muy grandes, explicar los 4 fenómenos al mismo tiempo, con las restricciones experimentales y teóricas que eso conlleva, es bastante difícil. ¿Ya? Entonces, la idea es poder llegar a un benchmark lo más cercano posible de que, por ejemplo, ya, si quiere explicar 3 fenómenos y solo uno tiene alguna corrección media rara que no dan los números experimentales, ahí estudiar el por qué
hay esa diferencia, pero eso se da en base a que a cuando ya tienes los resultados como trabajo futuro, básicamente, de lo que vendría a ser esta investigación de magíster. Sí. Vagamente toda la parte teórica de modelo estándar y ¿cómo lo qué algoritmo La idea, por lo que he estado viendo, porque ahora lo que he hecho yo para ver los... la pregunta es básicamente... Gracias por recordarlo siempre. Estoy muy metido en las preguntas, quiero responderle bien. La pregunta es básicamente qué elementos es que uno hace en los códigos para poder setear todos estos parámetros, qué técnicas se ocupan. Entonces, en general, lo que se ocupa es una técnica de Monte Carlo en donde tú tienes tus parámetros randomizados y después ocupas, y lo que quieres hacer es definir un chi-square asociado a tus parámetros. Y con ello, lo que tienes que calcular al final es básicamente el benchmark. Lo que calculas al final es básicamente el set de parámetros que te da el chi-square más bajo. Ya, entonces, es eso básicamente. Una consulta chiquitita, Sí. en la misma línea de Emilio. El Monte Carlo es a fuerza bruta nomás. Sí, todo esto a fuerza bruta. Si uno piensa que estudiando esto teóricamente a fuerza bruta, el código es más a fuerza bruta. Entonces no hay como cierta restricción o cierta como distribución de probabilidad con la carga de Monte Carlo. No hay una distribución, o sea, eventualmente uno la puede definir cuando uno define el random, cuando uno tiene el parámetro, en general se definen de distribuciones, en forma de distribuciones gaussianas, ya como por default, por así decirlo. Entonces uno define esto en función de una distribución gaussiana y uno no se preocupa de que tenga alguna distribución media extraña o más distinta que en general se ven en otras áreas. En astronomía, que yo tengo más conocimiento, se pueden definir, por ejemplo, likelihood en función de distintas formas de tu distribución. Ya. Según entiendo, esos números, como dijiste, claro, como ingresos, ingresos como la representación que tiene básicamente el campo. Sí, ¿cómo transforma? ¿Cómo transforma, claro? Pero, ¿qué quiere decir que transforme como, por ejemplo, en el U1, como a un tercio, a la menor tercio? No, esto vendrían a ser números cuánticos como tales. Estos como nosotros... la pregunta es básicamente sobre los números cuánticos. O sea, ya me nombraron los números cuánticos de SU2, que vendría a ser como transforman, pero ¿qué vendría a ser el número cuántico asociado a 1? Y esto vendría a ser ya números cuánticos más como observables, por así decirlo. Uno tiene definida lo que es la hipercarga en función de la carga eléctrica y del T3, que vendría a ser la proyección del spin en el eje Z. Entonces lo que uno tiene es que con este número cuántico uno define básicamente una especie de... Es que la hipercarga de repente se confunde con la carga y uno en física de partículas trabaja más con la hipercarga porque está en función de la carga, pero esto tiene que ver mucho con la carga eléctrica de la partícula, ¿ya? Y de su proyección del spin en el eje Z. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene acá es básicamente identificar cómo... a ver, déjame desarrollar bien mejor eso. Esto vendría a ser más que como un elemento de cómo nosotros transformamos los campos, vendrían a ser números que están asociados a observables que nosotros podemos medir. Entonces, eventualmente, dentro de los supercampos, las partículas y las superpartículas comparten el número cuántico. ¿Ya? Entonces, la diferencia que uno puede hacer vendría a ser no cómo transforman, sino que en las masas asociadas con este tema de la degeneración, que uno, en teoría, como tienen los mismos números cuánticos, uno piensa, ya, tiene la misma masa, pero la diferencia vendría a ser las masas asociadas dentro del supercampo. Entonces, es una característica del supercampo como tal, más que otra cosa, en función es muy parecido a lo que se ve en el modelo estándar. No sé si te respondí bien. Vale. ¿Alguna otra consulta, gente? por mí comiendo la parte No, por favor. pero ¿en qué orden te dan los valores? No sé. Respuesta es no sé. No quiero mentirte. ¿Hay cuántos parámetros tienes así como en total?
Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9 más, 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 caleta. Entonces, eventualmente por eso ahora ya estoy como, de hecho estoy en la parte en donde estoy como viendo los espectros de masa y llevando todo este set de parámetros a como poder leerlo yo, porque lo que estoy haciendo básicamente es como tomar un código de espectros de masa que hizo Nicolás Vargas, que también está en el grupo, que el profesor me recomendó que viese este tema de los espectros de masa como desde su punto de vista. Me he metido a estar analizando el código mucho rato. Ya Leo, lo siento. Ya estoy desarrollando mucho la pregunta. Entonces uno ya está en ese punto en que estoy comparando los espectros de masa. ¿Qué quiere? Que venga, ¿por qué no viene esto? No, y se me fue la idea, por eso no quería. Ya, entonces estoy en el punto en el que estoy comparando los espectros de masa y después, básicamente, es... En el código están definidos ciertos rangos, pero justo cuando yo tomé el código de Nicolás, él estaba analizando un benchmark. Entonces él lo que estaba haciendo es no un parámetro, no estaba randomizando parámetros, sino que estaba comprobando que esos benchmarks eventualmente funcionan o no. Entonces ¿cómo se llama? Estas variables estaban definidas, estaban igualadas, no estaban randomizadas. Entonces ahora que tengo que seguir con el tema del código, tengo que definir bien estos rangos para poder estudiar todo esto. Entonces la gran respuesta de toda esa basura fue no sé. Pueden seguir preguntándole a Gonzalo Vázquez si quieren seguir acribillándolo, pero vamos a dejar hasta aquí para que podamos alcanzar a comer pizza también. Así que un aplauso para Gonzalo. Por si acaso la próxima semana va a estar Alexis, así que también pueden hacer la pregunta a Más mentiras parte 2, así como... No. Pueden bajar. Gracias, Seba. No.